Hola a todos, soy Raquel Valle en vivo y en estéreo y esto es No me cuentes cuentos. Hoy vamos a hablar de nutrición y de TCA, trastornos de la conducta alimentaria con una especialista en la materia, Rebeca García Alfaro. Rebeca, bienvenida a No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Rebeca, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote quién eres más allá de las etiquetas profesionales. Bueno, pues soy una mujer que ha vivido una experiencia pues de muchísimos años pues de estar encerrada o metida pues digamos en un trastorno, ¿no? Un trastorno de lo que muchas veces se habla poco por vergüenza, desconocimiento, etcétera, pero que está muy a la orden del día, ¿no? Y en mi caso ha sido un trastorno por atracón. Entonces, eso es digamos, lo que me ha traído a mi profesión actual, básicamente, sí. ¿En qué punto de tu vida surge todo esto del coaching? Que dices, bueno, me ha pasado esta experiencia y Sí. ahora decido especializarme en nutrición y salud. Efectivamente, pues te cuento, yo he vivido, como te decía, este problema pues unos 25 años de mi vida. He estado obsesionada con mi cuerpo, con mi peso, con la comida, a base de hacer dietas muy restrictivas constantemente y muy desconectada de mí, ¿no? Al final, pues imagínate, 25 años de una vida es muchísimo. Es, vamos, es toda una vida, ¿no? O sea, desde la adolescencia yo me recuerdo haciendo pues ya dietas con 14 añitos, ¿no? Incluso pues muy obsesionada con el tema de si tengo cartucheras, si encajo, si no encajo, si estoy delgada, si no estoy lo suficientemente delgada, ¿no? Es decir, muy obsesionada. Esto me llevó pues a enfermedad, digamos a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues derivadas de ese estrés psicológico que estás viviendo, o en mi caso que estaba viviendo. Y bueno, pues al final, digamos que todo esto derivó en un tocar fondo. Yo me encontré de la noche a la mañana pues teniendo atracones bastante, bueno, a escondidas. De esto ni siquiera en mi casa se sabía, ¿no? Ni siquiera, de hecho ahora sí que ya hablo abiertamente de esto, pero antes para mí era un secreto porque era una vergüenza absoluta. Me avergonzaba mucho de mí, de cómo puedo estar comiendo de esta manera cuando debería de estar comiendo pues bastante menos. Esto es lo que tengo introyectado, ¿no? O lo que se ha enseñado, ¿no? Las mujeres deben de comer lo típico, menos que los hombres, o esto te va a engordar, ¿cómo vas a comer esto, ¿no? O sea, tantas creencias. Pues bueno, al final toqué fondo, y de esto tampoco hace tanto, hace 4 añitos. Y bueno, pues tras superarlo por fin, mmm, lógicamente dije yo, esto no me lo puedo guardar para mí, esto tiene, o sea, lo tengo que dar, ¿no? O sea, esto lo tengo que enseñar, y tengo que empezar a ayudar a muchísimas mujeres que se encuentran en esta situación, que siguen pues buscando la dieta ideal, eh, donde al final pues siempre hay un fracaso, hay un sentimiento de culpa, etcétera. Y bueno, pues así he llegado a esta profesión. De hecho, no me dedicaba para nada a esto, vengo de un mundo muy diferente, del mundo de la banca. Pero ya te digo, me conectó muchísimo el poder trascender esta experiencia personal y poder ayudar a muchas otras mujeres a que lo hagan también. Sí, la verdad es que cuando uno pasa por estas experiencias, luego no quiere que las otras personas pues se sientan igual, ¿no? Entonces intentas ayudar desde esa experiencia y también desde esa emoción, ¿no? Te iba a preguntar, ¿dónde tiene la fijación, dónde se origina? Porque normalmente puede ser mirando las revistas, comparándote o quizás con el bullying en el colegio.
Claro, bueno, fíjate que venimos de una cultura de las dietas súper potente y esto tiene su auge en los años 90, que justamente me pillaba a mí pues adolescente, donde las modelos, pues si ojeas una revista o una publicidad de la época, pues bueno, o sea, es que son cadáveres, ¿no? Andantes, o sea, y eso es lo que era bonito, lo que se consideraba bonito. Seguimos arrastrando, es verdad bueno, que se han tomado muchas medidas porque esto traía, bueno, pues unos problemas psicológicos, físicos, incluso muertes, ¿no? Pero esto parte al final de esa cultura de la dieta, sobre todo esa presión social hacia las mujeres, ese querer encajar pues en un prototipo, en un estereotipo, ¿no? Delgado, y digamos que asociamos nuestra valía personal con la valía o el derecho a ser amadas o a incluso el amor propio a nosotras mismas con el hecho de estar delgadas, ¿no? O la belleza se asocia directamente al hecho de estar delgada. Esto es así. De hecho, yo con muchas de las chicas que trabajaban conmigo, lo primero que me dicen antes de empezar a trabajar, ¿no? O sea, priorizan el sentirse, no, yo me quiero ver guapa y ese es el motivo por el que quiero adelgazar. O sea, imagínate lo incrustada que está esa cultura de las dietas en toda nuestra mentalidad. A esto se le suma también, pues bueno, una baja autoestima, ¿vale? Es decir, cuando tú no te quieres, no te vas a ver bien, ¿no? Y entonces necesitas recibir ese cariño de fuera, o sea, cuando no nos llenamos el vaso nosotras y necesitamos que, bueno, pues buscamos fuera para que nos lo llenen, y para eso lo que necesitamos es encajar, ¿no? Para sentirnos queridas. Entonces digamos que se juntan estos dos factores sobre todo. Rebeca, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos obsesionamos y empezamos a pesarnos diariamente o a llevar esa botellita de agua con el típico producto mezclado que no vamos a nombrar marcas, pero que empiezas a tomar ese líquido a ver si bajas y al final termina eso creando una obsesión? Sí, totalmente. Claro, fíjate que al final comer es una necesidad básica. Nuestro cerebro lo que siempre va a pretender es salvarnos la vida. O sea, sí, o sea, el mecanismo de supervivencia lo tenemos activado, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues es que es tal cual funciona el cerebro. Entonces, tú date cuenta que cuando restringimos, cuando tenemos presente que estos alimentos son prohibidos y esto solo puedo comer de esto, o esta cantidad, no puedo comer estas cantidades, tengo que comer menos, aunque no sea lo que me sacia, ¿no? Pero es lo que me han puesto en una dieta, en un papel, tengo que pesarme la comida. Entonces, digamos que el cerebro cuando entra en esa escasez genera obsesión. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque lo que va buscando es salvarnos la vida. Entonces, cuando piensa que no vas a tener, o sea, esto se produce a nivel subconsciente, o sea, ni siquiera somos conscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Somos conscientes cuando nos genera esa obsesión, ostras, no puedo parar de pensar en comida, o me pillo todo el tiempo mirando, pues lo típico, yo qué sé, en Instagram, en revistas, en donde sea, recetas de comida, o, ¿vale? O sea, cuando te obsesionas con la comida es que algo está pasando y generalmente viene de la escasez. O sea, la manera de salvarnos la vida es, muy bien, como pienso que no va a haber, esto sería lo que dice el cerebro, ¿no? Como pienso que no voy a tener, si tengo la oportunidad de comer ahora, es ahora o nunca. Aquí vienen los atracones también, ¿vale? O cuando te vas a un evento especial, una cena con amigos, un cumpleaños, me he pasado 2 semanas restringiéndome, o tengo yo en mente que esto no puedo, pero cuando lo veo no me puedo resistir, y además no es que no me pueda resistir, es que me paso 3 pueblos, ¿no? Esto viene sobre todo por esa escasez, ese mecanismo de defensa. Hablamos también de TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria, y esto a mí me toca muy de cerca porque he sufrido anorexia nerviosa varias veces. Y entonces, bueno, aquí hay varias dudas porque, bueno, mis amigos, mi familia se ponen, no, eso es anorexia, eso es bulimia, ¿no? Nerviosa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos para que los que nos están escuchando digan, mira, pues sé identificar cada una? Pues mira, te voy a decir las diferencias, pero yo incluiría como TCA, trastorno de conducta alimentaria, el trastorno por atracón, que está ya registrado desde hace unos años en el DSM-5, que es donde se registran pues, las enfermedades mentales, ¿no?
La diferencia entre la anorexia nerviosa y la bulimia sí, es decir, son muy diferentes. Digamos que la confusión más bien está entre el trastorno por atracón y la bulimia. Pero vamos, la anorexia es cuando dejas de comer porque tienes un miedo enfermizo a engordar. Y de hecho, desvirtúas la imagen de tu cuerpo, ¿no? O sea, a nivel psicológico. Esto sería la anorexia. Luego tenemos la bulimia y es esa, digamos, esa compulsión por comer que viene de esa restricción, ¿no? Y luego hay purga, es decir, luego hay o bien pues la necesidad de deshacerte del exceso de comida, ¿no? Es decir, o bien pues puedes vomitar o bien laxantes, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? En las que, pero vamos, básicamente es la purga. Esta es la diferencia comparándolo con el trastorno por atracón. En el trastorno por atracón también está esa ingesta compulsiva y fuera de control, pero no existe purga después. Entonces suele derivar luego en una obesidad o en un sobrepeso. Bueno, no me cuentes cuentos es un programa que es tanto de emprendimiento como de crecimiento personal. Entonces, para nosotros los emprendedores, empresarios que no tenemos tiempo para dedicarle a nuestra comida, que está muy mal, pero tenemos que ir rápido, ¿cómo podríamos hacer una dieta que tuviera los suficientes nutrientes y que fuese adecuada para el día a día? Bien, pues básicamente que no te falte nada. Tenemos como estigmatizadas las grasas, los hidratos de carbono, ¿no? O sea, por culpa de esas dietas de pues la típica, yo qué sé, te diría 1000 nombres de dietas que existen donde al final se están quitando grupos de alimentos y estás generando una carencia, como dices, ¿no? Entonces, no hay una dieta especial. De hecho, ni siquiera me gusta utilizar esa palabra, está desvirtuada. En realidad, una dieta no tiene por qué ser restrictiva, o sea, hay dietas pues para, yo qué sé, pues para desinflamar, para un montón de cosas, ¿no? O específicas cuando estamos ingresadas, etcétera. Pero, pues yo, vamos, lo que te diría es que al final no te falte ningún nutriente, es decir, que en el plato tengas hidratos de carbono, que tengas grasas saludables y que tengas proteínas naturales, ¿no? Es decir, elige si comes proteína una buena carne, si puede ser que no sea procesada, eso es lo ideal. Es decir, mirad bien las etiquetas porque muchas veces en las carnes parece que incluso vengan en las bandejas crudas, pero llevan un montón de conservantes, de aditivos. Entonces, fijaos bien que la carne, incluso el pescado, aunque esto sucede mucho más con las carnes, ¿no? Con el pescado tanto lo mismo, elegir de buena calidad. Y luego, bueno, pues en los otros grupos ya sería meter hidratos de carbono, que los puedes encontrar en un montón de verduras, en tubérculos. Y luego aparte los cereales que sean integrales, ¿vale? O sea, no mutilemos a las comidas porque justamente donde vamos a encontrar los nutrientes o la fibra va a ser justamente en la cáscara, ¿no? En el integral. Entonces, consumir alimentos enteros, si puede ser vivos, a la hora de consumir legumbres también, consumirlas, pues si podéis, si existe la posibilidad de no comprarlas ya cocidas, mejor, porque a nivel energético te vas a encontrar con mucha más energía cuanto más vivo esté el alimento que compres, ¿no? Entonces esto pasa también con las semillas. Es decir, si las semillas están vivas, si tú plantas una semilla, te va a crecer la planta, con lo cual si tú lo consumes, pues vas a tener mucha más energía que si comes alimento que ya está muerto, por ejemplo, una harina, ¿no? O sea, no es lo mismo una harina que un cereal vamos, que está entero, que está vivo pues con toda su cáscara, etcétera. Entonces, por un lado sería introducir en el plato pues verduras, hortalizas, hidratos de carbono a modo de cereales, incluir cereales, como digo, integrales, grasas naturales que pueden ser, pues por ejemplo, las semillas, los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, ¿vale? Todo esto sería, lejos de estigmatizar el tema de las grasas, como he dicho antes, ¿no? Y de los hidratos de carbono sería todo lo contrario, introducirlos. O sea que al final es alimentarse de manera variada y de esa manera no te va a faltar nada. Con el tema de minerales y de
vitaminas, tanto de lo mismo. Las vitaminas, si las cocinamos, se evaporan. No ocurre lo mismo con los minerales. Entonces, pues es importante también introducir crudos en las dietas, ya sean como licuados, ¿no? Hechos de verduras y de frutas, o las frutas enteras que no sean zumos, para quedarnos con la fruta, o sea, con lo que es la fibra, y no solo con lo que es la parte del azúcar, ¿no? Es decir, para mantener esos picos de glucosa a lo largo del día estables y no tener la necesidad de comer cada poco tiempo, es importante lo que te decía de consumir tanto los cereales enteros, integrales, como las frutas también, ¿no? Por esa fibra, para aguantarlo más en el cuerpo. Básicamente esto sería de esa manera no te va a faltar nada. ¿Y qué alimentos dirías, nunca más vamos a suprimirlos de la dieta para siempre? Pues ninguno. Ninguno. En contra de lo que... Y sé que mucha gente, sobre todo estamos tan metidos, o sea, tenemos tan metido en la cabeza, pues lo que te decía antes de la cultura de la dieta, y agrupamos como alimentos buenos y alimentos malos o prohibidos, ¿no? Al final todos tienen su función. Fíjate que cuando prohíbes cualquier tipo de alimento, el cerebro te va a amplificar ese alimento que te estás prohibiendo. Entonces, es verdad que cuando aceptas y dejas de restringir, ocurre algo, o sea, ocurre justamente un clic, y esto es lo que les pasa justamente a las chicas que entran en el programa de Elévate, ¿no? Es una paradoja, es decir, te dejan de apetecer, ¿vale? Cuando justamente los aceptas como parte de lo que existe, te dejan de apetecer, ¿vale? Es verdad que al principio puedes tener como esa necesidad de, ostras, esto me lo he tenido prohibido toda mi vida, pues ahora me da miedo a descontrolar, ¿no? Es el típico miedo que suele dar al principio, como voy a soltar, como voy a permitirme, me voy a engordar muchísimo, ¿no? Y ocurre justo lo contrario, ¿vale? O sea, que yo no prohibiría absolutamente ninguno de los alimentos. Es verdad que al final, cuando tú cambias el valor adelgazar, que es el valor que se tiene cuando, o sea, lo que valoramos cuando estamos metidas en la cultura de la dieta, el valor por el que hacemos algo es para adelgazar, ¿vale? Si tú cambias este valor por el de autocuidado, ¿vale? En vez de, o sea, adelgazar vas a conseguir tu peso saludable de una manera natural, pero no va a ser el primer objetivo. El primer objetivo lo vas a hacer para cuidarte, ¿vale? Tanto físicamente como también emocionalmente. Es súper importante a la hora de alimentarnos. O sea, la alimentación es algo emocional, ¿vale? Yo esto también en el programa es algo en lo que trabajamos muchísimo, ¿no? En cuidar toda esa parte emocional. No somos solo una boca o un estómago o un sistema digestivo, para nada. No podemos obviar nuestra parte mental, nuestra parte emocional, cómo nos sentimos. Entonces, somos seres integrales, hay que abordar este tema de una manera holística, ¿no? Entonces, por esto no prohibiría ninguno, porque todos tienen una función según el momento en el que te encuentres, ¿no? Rebeca, para las personas que nos están escuchando y quieren tomar un asesoramiento contigo, ¿dónde podrían encontrarte? Vale, pues muy fácil, o bien en Instagram, en Rebeca Coach, o bien también me pueden encontrar en mi página web, ¿no? www.rebecahealthcoach.com. Aquí es donde pueden, pues bueno, contactar conmigo y hablamos. Ya la habéis escuchado. Rebeca estará encantada de acompañarles en este nuevo viaje y en esta aventura hacia una mejor salud y una mejor nutrición. Rebeca, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito en No Me Cuentes Cuentos. Muchas gracias a ti, Raquel.